¿Sabías que Dominic Toretto y su hijo Brian sobrevivieron a los explosivos de Dante? Sí, en este video hablaremos sobre cómo Dominic y su hijo pudieron salvarse y la persona que lo pudo haber ayudado. Pero antes que nada es importante saber sobre la relación que tuvo Toretto con su hijo Brian. Las personas que quizás no son fanáticos de la saga de Fast podrían pensar que la madre de Brian es Letty, porque es la que se ha presentado más cercana al niño. Pero claro, los que hemos visto las películas sabemos que no es así y hay una historia muy trágica detrás de Dom y Brian. La madre de Brian se llama Helena Neves y era una oficial en Río de Janeiro y una agente del Servicio de Seguridad Diplomática. Fue reclutada por Luke Hobbs, junto a Dominic Toretto y Brian O'Connor para atrapar a Hernán Reyes. Dom conoce a la oficial de policía Neves durante los eventos de Fast Five, en el que ella trabaja junto a Hobbs para oponerse a Dom y su tripulación. Al principio de la película, Dom salva a Helena de los hombres del narcotraficante. Al final de Fast Five, comienza una relación con Dominic, porque Dom había dado por hecho que Letty estaba muerta por el accidente de auto que tuvo. Se los ve juntos tomados de la mano mientras visitan a Brian y a Mia Toretto, que está embarazada. Helena y Dominic están bien metidos en su relación romántica, viviendo juntos en las Islas Canarias. Helena le dice a Dom en Fate of the Furious que descubrió que estaba embarazada justo antes de que Letty regresara. Eso significa que probablemente supo que estaba embarazada al final de Fast y Furious 6 y durante Furious 7. El hijo que Toretto tuvo con Helena Neves en Fast y Furious 8 de 2017 fue secuestrado cuando era un bebé junto con su madre y Cypher lo usó para chantajear a Dominic. Brian fue secuestrado junto con su madre Helena y solía chantajear a Dom para que traicionara a su tripulación y cooperara con Cypher, un notorio ciberterrorista interesado en iniciar una guerra nuclear. Sin embargo, más tarde fue rescatado por Deckard y Owen Shaw. Desafortunadamente, Helena no corrió la misma suerte que su hijo, siendo eliminada por Connor Rhodes por orden de Cypher, debido a que Dominic Toretto iba a dejar que Letty se escapara con los códigos de lanzamiento nucleares y quería darle una lección. Esta escena claramente fue muy fuerte ya que vimos el dolor de Toretto al ver cómo mataban a la madre de su hijo y él no podía hacer nada. El odio de Toretto aumentó grandemente hacia Cypher, una psicópata que obviamente no le importa las consecuencias de sus actos. Dom traicionó a su tripulación, incluida Letty, para salvar a su hijo. Eventualmente, Dom cambió el rumbo y reveló que en realidad estuvo trabajando contra Cypher todo el tiempo y solo quería proteger a su hijo. Al final, Dom y Letty, y el resto del equipo, se reunieron una vez más y llamaron al niño pequeño Brian. Al principio de Fast 9 vimos que Letty y Dominic tenían a Brian entrenado con un plan de seguridad. Cuando Letty vio que venían unos carros hacia la cabaña, rápidamente Toretto le dijo a Brian que se acordara de lo que habían practicado y vimos al niño esconderse en un cajón. A finales de Fast 9, vimos que luego que Dom había pasado por muchas situaciones difíciles con su hijo, no quería perderlo y también en cierta manera se sentía culpable y quería retirarse de toda esta dinámica de persecuciones. Dom quería disfrutar con su hijo y estar tranquilo y asegurarse que Brian estuviera bien. En Fast 10, aunque Brian ya estaba grande, vimos que también en su nueva casa tenía un lugar secreto para protegerse, así que con esto vemos que Dominic no quería arriesgarse otra vez a perder su hijo, y por eso lo preparó por si alguien venía con malas intenciones a su casa. Dom le comentó a Letty que él había pensado retirarse porque quería ser como Brian, que luego de tener su hijo decidió retirarse por la seguridad de su familia. Pero cuando Letty se enteró de que había una misión que hacer, le dijo que ella sí iría y que ellos eran diferentes, que las misiones le daban como un propósito. Luego vimos a Dom que se unió a la misión. Cuando los hombres de Dante llegan a la casa de Toretto, Mia estaba cuidando a Brian. Brian intenta esconderse, mientras que Mia pelea con los hombres malos. Luego de repente llega Jacob Toretto diciendo que su hermano lo había enviado para salvar a Brian. Después de que Mia y Jacob pelearon fuertemente, lograron huir y Jacob se fue con Brian para llevarlo a un lugar seguro. Sabemos que Jacob buscó a Brian y lo llevó a un lugar seguro, pero como Dante tenía acceso al sistema llamado Ojo de Dios, pues encontró rápidamente su ubicación.
Jacob estuvo mucho tiempo huyendo junto con Brian hasta que llegó el momento que Dante lo agarró. Jacob estaba frustrado por lo sucedido, y se dio cuenta que no podía salvar a su sobrino porque tenía un fallo en su carro. Por eso le dijo a Dominique que tendría que salvar a su hijo solo. Dominique se asustó mucho porque sabía lo que iba a hacer aunque le dijo que no lo hiciera. Jacob decidió sacrificarse y tuvo la idea de que su carro explotara junto con los otros carros que perseguían a Toretto, para así ayudar a que Dominique pudiera salvar a su hijo. Pero a pesar de todo lo que hizo Dante, luego Dominique pudo agarrar a su hijo nuevamente. Esta pérdida fue inesperada, pero fue un tipo de sacrificio que nos hizo recordar el sacrificio que hizo Jack Toretto, que en el pasado tuvo que arriesgar su vida para que sus hijos pudieran vivir mejor. Ahora bien, nunca vimos el cuerpo de Jacob, así que si no se vio el cuerpo no se puede asegurar que realmente está muerto. Esto es algo que es muy común en este universo. Luego vimos que Dom pudo salir del accidente que Dante tenía planificado, con los dos camiones que no tenían chofer y que eran manejados a través de un control. Dominique Toretto logró escaparse otra vez tirándose por el puente con su carro y usando sus habilidades de conductor profesional y logró huir del posible accidente junto con su hijo. Vimos que Dominique y su hijo Brian lograron caer en el agua y por eso se salvaron. Pero al parecer, Dante estaba muy estresado con todo y entendió que ya no era tiempo de hacer sufrir a Dom, sino que era tiempo de eliminarlo. Luego vimos muchos explosivos pegados en el puente y Dante presionó el botón para que explotaran y poder cumplir con su misión de eliminar a Toretto y su hijo Brian. La pregunta que todos se hacen, ¿realmente habrá muerto Toretto y su hijo? Lo más seguro es que no, porque según Vin Diesel, en una entrevista, comunicó que Universal había programado un cierre de 2 partes, pero existe la posibilidad de que Fast X sea una trilogía con una tercera parte a futuro. Ya sea que se presente una segunda o tercera parte, no puede morir uno de los personajes principales, pero claro se cree que el final de la saga será con la muerte de Toretto. Ahora hay muchas teorías de quién pudo haberlo ayudado, porque lo que sí es seguro, es que ellos no pueden salir de ese lugar solos, aunque sabemos que es algo que en esta saga pudiera pasar. Pero, pensando de forma real, la cual ellos no pueden salir de allí solos, hay varias personas que podrían ayudarlos. Uno de ellos podía ser Shaw. Recordemos que se cree que él se fue para salvar a su madre de las manos de Dante y por tal razón, se espera que esté vigilando al villano muy de cerca. Una teoría indica que inclusive él pudo haber ayudado a Jacob a salir del auto, librándolo de la muerte. Así que es probable que Shaw y Jacob, luego del accidente, hayan ido a salvar a Dom y su hijo. La otra persona podría ser el mismo equipo de Dom que supuestamente se estrelló en un avión. Se cree que ellos se salvaron porque se tiraron antes en paracaídas y como ellos siempre andaban con cosas de alta tecnología, es probable que tuvieran algo que les permitió bajar hacia donde estaban Dom y su hijo y luego los pudiera sacar de ese lugar. Pudiera ser algún tipo de avioneta o alguna otra cosa tecnológica, aunque parezca raro, es probable. Si Tej y Roman llegaron al espacio con un carro, sabemos que en el universo de Fast todo es posible. Fast X es una película muy esperada y una de las razones es porque la mayoría de los fanáticos estaban esperando obtener algunas respuestas de cosas inconclusas de Fast 9. Sin embargo, Fast 10 no terminó para que lo entendieras todo, sino más bien para que esperes con ansias la continuación de esta saga. Por eso hoy te voy a hablar, lo que podría pasar en Fast 11. Sabemos que Fast X se trató de la venganza de Dante hacia Dominique Toretto. Nos habíamos preguntado dónde estaba el hijo de Reyes y nos dimos cuenta, según las imágenes presentadas de la película, que siempre estuvo con su padre. Descubrimos que Dante estaba ayudando a su padre cuando tenían el dinero guardado en el famoso cajón de acero. También descubrimos que Aimes no era un simple agente del gobierno, sino que también trabajaba para Reyes y por ende, Dante y Aimes habían planificado por mucho tiempo la venganza hacia Dominique Toretto. Dante estaba muy consciente de las personas que le habían hecho daño a su padre. Dante supo que Dominique y su equipo fueron los que robaron el dinero, pero también sabía que Luke Oves fue la persona que le dio el disparo a su padre. También pudimos ver que Dante se preparó hace años con su plan de venganza y había estudiado muy bien a Toretto y su familia.
Pero algo muy claro que tenía Dante fue que a los enemigos y más a Dominic Toretto no se les mataba rápido, sino que se les hacía sufrir primero. Por esa razón, aunque Dante tuvo la oportunidad desde el inicio de matar a Toretto y a su hijo, no lo hizo porque lo quería ver sufrir como se lo enseñó su padre. Han buscó a Shaw para vengarse, ya que sabemos que Shaw quiso provocarle la muerte en el pasado. Aunque la intención de ambos era pelear y dejar los asuntos claros, se dieron cuenta que tenían visita, y era el equipo de Aimes que llegó al lugar, por ende, se tuvieron que unir para poder pelear con los otros hombres. En medio de la pelea, Shaw eliminó a uno de los hombres que iba a eliminar a Han. Cuando Shaw se dio cuenta de lo que hizo, le dijo a Han que estaban a mano, dando a entender que ya no tenía que vengarse porque él le salvó la vida. Así que se espera que para la próxima película ellos puedan trabajar juntos sin ningún tipo de problema y por ende podamos ver varias escenas donde ambos están trabajando para poder completar una misión importante. El equipo de Dominic le dijo a Shaw que Dante iba a eliminar a toda la familia de Toretto, pero también iba a eliminar a las personas que habían ayudado a Toretto. Luego se vio la imagen de su madre en una pantalla explicando que ella era una de las personas que Dante quería eliminar. Cuando Shaw supo eso, recogió su equipo y se fue, dando a entender que se fue a salvar a su madre. Así que es probable que veamos cómo Shaw salva a su madre y puede ser que lo haga hasta con la ayuda de Han. Pero también se puede dar el caso que cuando encuentre a Dante, se dé cuenta que su madre no está viva y eso es lo suficiente para que él se una al equipo de Toretto para poder eliminar a Dante. Vimos en las escenas finales que pasaron muchas cosas muy inesperadas. Una de las cosas fue que Jacob Toretto estaba con su sobrino Brian e intentaba salvarlo de las manos del malvado Dante, pero lamentablemente no pudo y en medio de una carrera, Dante logró agarrar a Brian. Aunque Jacob estaba frustrado por lo sucedido, se dio cuenta que no podía salvar a su sobrino porque tenía un fallo en su carro, así que decidió sacrificarse y tuvo la idea de que su carro explotara junto con los otros carros que perseguían a Toretto, para así ayudar a que Dominic pudiera salvar a su hijo. Pues esta fue una pérdida inesperada. Pero a pesar de todo lo que hizo Dante, luego Dominici pudo agarrar a su hijo nuevamente. Ahora bien, nunca vimos el cuerpo de Jacob, así que si no se vio el cuerpo no se puede asegurar que realmente está muerto. Por lo que en la próxima película podría darse el caso de tener la sorpresa de que el hermano de Dominic está vivo y quizás la persona que lo salvó fue Shaw. El personaje de Aimes nos dio una sorpresa. Como no sabíamos realmente quién era Aimes, nos dimos cuenta que estaba trabajando para Dante, así que descubrimos que no era bueno, sino que era del equipo de los malos. Aimes fue el responsable de disparar al avión donde se encontraba el equipo de Dom, haciendo que se estrellara con una montaña. Pero una buena pregunta es, ¿el equipo de Dominic realmente murió en el avión? Es muy probable que no creo que estén en un avión en medio de una misión sin tener paracaídas, sabiendo que es muy probable que alguien les dispare. Así que se puede esperar una escena donde ellos saltan en paracaídas y se salvan, u otra opción, pero seguiremos viendo a estos personajes en Fast 11. Si hablamos de Aimes, es un personaje que no conocemos muy bien, que lo único que sabemos es que está del lado de Dante. Se podría esperar que él continúe al lado de Dante si es que está con él por su filosofía de venganza, pero si está con él porque también tiene secuestrada a su familia, puede ser que traicione a Dante en Fast 11. Luego vimos que Dom pudo salir del accidente que Dante tenía planificado, con los dos camiones que no tenían chofer y que eran manejados a través de un control. Dominic Toretto logró escaparse otra vez tirándose por el puente con su carro y usando sus habilidades de conductor profesional y logró huir del posible accidente junto con su hijo. Vimos que Dominic y su hijo Brian lograron caer en el agua y por eso se salvaron. Pero al parecer, Dante estaba muy estresado con todo y entendió que ya no era tiempo de hacer sufrir a Dom, sino que era tiempo de eliminarlo. Luego vimos muchos explosivos pegados en el puente y Dante presionó el botón para que explotaran y poder cumplir con su misión de eliminar a Toretto y su hijo Brian. La pregunta que todos se hacen, ¿realmente habrá muerto Toretto y su hijo? Lo más seguro es que no, porque según Vin Diesel, en una entrevista, comunicó que Universal había programado un cierre de 2 partes, pero existe la posibilidad de que Fast X sea una trilogía con una tercera parte a futuro.
Ya sea que se presente una segunda o tercera parte, no puede morir uno de los personajes principales, pero claro, se cree que el final de la saga será con la muerte de Toretto. Otro detalle que sorprendió a muchos fue la aparición de Giselle. Sabemos que Cypher estaba encerrada junto con Letty en un laboratorio y que Letty no quería hacer las paces con ella y por eso la golpeó y decidió salir del lugar sola. Pero luego se da cuenta que la salida del laboratorio es un lugar congelado, así que reconoce que no puede sobrevivir y decide volver donde Cypher. Sin embargo, Cypher le dice que si tiene frío de forma sarcástica y le da una ropa especial de invierno. En esta parte supimos que Cypher sabía exactamente dónde estaba y había hecho un plan de escape. Pero claro, ese plan no lo hizo sola. Cuando Letty y Cypher salen del laboratorio, ven un submarino gigante y quien lo conduce es Giselle, sí, Giselle, el amor de Han que pensábamos que había fallecido. Se espera que Giselle y Han se vuelvan a encontrar en esta tercera parte y vuelvan a presentar su lindo amor en las escenas de acción. Pero también se puede presentar la explicación de lo que ocurrió cuando ella supuestamente cayó del carro y pensaron que estaba muerta. Así que si vimos que Giselle tiene una relación con Cypher, es muy probable que Cypher haya salvado a Giselle y ella en agradecimiento está trabajando para ella. Se espera que se explique todo eso en la próxima película. En las escenas post-créditos, vimos como Luke Hobbs estaba con unos hombres armados y estaba entrando a un edificio. Luego Hobbs agarró el celular y escuchó la voz de Dante diciendo que sabía que él había matado a su padre y que se iba a vengar. Por esta escena se espera que en la siguiente película veamos a Dante persiguiendo a Hobbs y que use la misma técnica que usó con Toretto. Así que es muy probable que Hobbs llegó al edificio con esos hombres, porque está en una misión falsa que el mismo Dante creó para poder atraparlo, de la misma forma que lo hizo con la misión de Roma y de la misma forma que hizo que el avión del equipo de Toretto llegara al lugar donde él estaba para que Ames pudiera disparar. Así que en general se espera que en Fast 11 Dante no solo se enfrente a Hobbs sino también a Toretto. Lo que sí pudiera pasar es que casi a la mitad de la película se dé a entender que Toretto y su hijo fallecieron, pero en realidad Toretto sea el que salve a Hobbs y elimine a Dante. Déjame saber qué otra cosa crees que pasará en Fast 11. Ha pasado bastante tiempo desde que la franquicia de Fast and the Furious insinuó por primera vez su último viaje en Furious 7. Sin embargo, en lugar de llegar a un final definitivo, la serie ha evolucionado hacia algo aún más grandioso, extravagante y complejo. En un principio, Fast X iba a ser el último capítulo, pero, como era de esperar, se convirtió en un espectáculo en dos partes que ahora se ha convertido en una trilogía en toda regla. Dominic Toretto, encarnado por el indomable Vin Diesel, no podría ser de otra manera. Con Fast X, la serie da la bienvenida al director Louis Leterrier, conocido por su trabajo en El Increíble Hulk, Furia de Titanes, Ahora me ves, como nueva fuerza guía, y no pierde el tiempo en tomar el pelo al público con una sorprendente escena post-créditos, preparando el terreno para sus ambiciosos planes en las dos próximas películas. En Fast X, Dom asume el papel de mentor mientras guía a su hijo Brian Little B. Toretto, a Belo Perry, con el apoyo de Letty Ortiz, Michelle Rodríguez, a su lado. Pero a Dom le espera un nuevo y formidable adversario, el vengativo cerebro criminal Dante Reyes, Jason Momoa. Una fuerza musculosa a tener en cuenta, está decidido a destrozar a la familia de Dom en un acto de venganza. Dante, que sufrió la pérdida de su padre y de la fortuna familiar durante el atraco de Río de Janeiro en Fast 5, no se detiene ante nada para lograr su objetivo. Aunque eso signifique eliminar a Roman, Tyrese Gibson, Tej, Ludacris, Anne, Song Kang, Ramsey, Natalie Emmanuel, Mia, Jordana Brewster y Jacob, John Cena, en el proceso. Su principal objetivo, sin embargo, es separar a Brian de su padre, sumiendo a Dom en las profundidades de la desesperación mientras experimenta el dolor de perder a un hijo, igual que una vez lloró a su propio padre. Esta película presenta multitud de caras conocidas de la historia de la franquicia, incluidos antiguos adversarios como Jacob, Queenie, Helen Mirren, Deckard Shaw, Jason Statham y Cypher, Charlize Theron, que hacen notables apariciones. La familia sigue ampliándose, preparando el terreno para que las dos próximas entregas entretejan numerosas líneas argumentales. Por supuesto, a menos que Diesel descubra otra forma de ampliar la serie, habrá muchos cabos sueltos que atar.
Siguiendo los pasos del universo cinematográfico Marvel, la saga Fast and Furious ha adoptado el uso de escenas post-créditos para generar emoción y expectación. En los últimos momentos de Fast X, los espectadores se llevan una sorpresa importante, pero es la escena post-créditos la que ofrece una revelación aún más asombrosa. En la escena culminante de la película, se desarrolla un intrigante giro que insinúa la supervivencia de Giselle Jassar, Gal Gadot, y su inesperada alianza con Cypher, Charlize Theron. Utilizando un submarino para atravesar la Antártida, Giselle emerge para rescatar a Letty, dejando al público asombrado. Sin embargo, es durante la secuencia post-créditos donde se produce la verdadera conmoción. Dentro de una de las numerosas estaciones de vigilancia de Dante, emerge una figura sombría, mientras el maníaco señor de la guerra se burla de él por teléfono. A medida que la cámara se desplaza, se revela que la figura enmascarada no es otro que Luke Hobbs, Dwayne Johnson, cuya vida también corre grave peligro. Dante tiene un ferviente deseo de eliminar a Hobbs, ya que fue el responsable de la ejecución del padre de Reyes, lo que hace que su conflicto sea profundamente personal e intenso. Tras su aparición en el spin-off de la franquicia Fast and Furious Presents, Hobbs y Shaw, el paradero de Hobbs siguió siendo un misterio. En la conclusión de esa película, Hobbs recibió una llamada de su aliado de confianza, el agente de la CIA Victor Locke, Ryan Reynolds, quien le alertó de un nuevo virus potencial. Trabajando junto a Shaw y su hermana Hattie, Vanessa Kirby, Hobbs logró frustrar al terrorista superpoderoso Brixton Lore, Idris Elba. Se daba por hecho que sus caminos volverían a cruzarse en otra misión, dadas sus experiencias compartidas. En los últimos momentos de Fast X, Shaw se embarca en una búsqueda personal para proteger a su madre de posibles amenazas orquestadas por Dante. Esto prepara el terreno para un posible reencuentro entre Hobbs y su antiguo compañero, ya que Hobbs podría acudir en ayuda de Shaw en momentos de necesidad. Su camaradería y su historia sugieren que Hobbs estaría dispuesto a ofrecer ayuda a Shaw mientras se enfrentan juntos a este nuevo reto. Sin embargo, Hobbs se encuentra en un aprieto en el que debe salvaguardar a su propia familia. Tras su empeño, Hobbs regresa a su tierra ancestral en Samoa para reunir un ejército capaz de enfrentarse a Brixton. Esta expedición le permitió rendir homenaje a sus raíces y reencontrarse con sus parientes. Sin embargo, la astuta estrategia de Dante consiste en atacar a sus adversarios a un nivel profundamente personal, amenazando la seguridad de sus seres queridos. Resulta evidente que toda la familia de Hobbs, incluida su hija, está en peligro, ya que Dante emplea con frecuencia la angustiosa táctica de poner en peligro a los niños. A pesar del peligro al que se enfrentan sus seres queridos, Hobbs muestra un desafío inquebrantable. Está decidido a enfrentarse a Dante y a llevar a todo el clan Reyes ante la justicia de una vez por todas. Con su tenacidad y resolución, Hobbs confía en su capacidad para superar las maquinaciones de Dante y proteger a su familia. Dante posee información valiosa sobre Hobbs, gracias a su alianza con Ames, Alan Ritchson, el recién nombrado director del programa encubierto que antes supervisaba el enigmático Mr. Nobody, Kurt Russell, que desapareció misteriosamente, probablemente a manos de Dante. Desde el principio, Ames menciona explícitamente el nombre de Hobbs al hablar de los agentes de las fuerzas del orden y de operaciones especiales supuestamente corrompidos por Dom y sus traiciones. Dado el acceso ilimitado de Ames a los archivos de antiguos agentes, es muy probable que haya proporcionado esta información a Dante con la intención de utilizarla como palanca durante su inevitable enfrentamiento con Hobbs. Armado con un conocimiento detallado sobre el pasado y las conexiones de Hobbs, Dante pretende explotar esta información para ganar ventaja en su inminente enfrentamiento. Utilizando los archivos de antiguos agentes, espera ejercer presión y manipular a Hobbs. Resulta evidente que las intenciones de Dante pasan por aprovechar estos secretos como medio para debilitar y controlar a Hobbs durante su intenso enfrentamiento cara a cara. Uno de los aspectos más sorprendentes de la aparición de Johnson en Fast X se debe a la conocida enemistad entre él y Diesel. Los informes indicaban que los dos actores se enfrentaron a importantes retos durante su colaboración en varias de las últimas entregas de la franquicia. Fast and Furious Presents, Hobbs and Shaw, se orquestó aparentemente como un medio de mantener a Johnson dentro de la franquicia sin obligarle a compartir pantalla con Diesel.
Ahora bien, está claro que la historia de Hobbs y Shaw desempeña ahora un papel fundamental en el futuro de la saga, como demuestra el regreso de Statham. Informes recientes sugieren que Johnson y Diesel han resuelto sus diferencias, poniendo fin a la disputa. La verdadera naturaleza de la controversia, ya se trate de un auténtico enfrentamiento entre famosos o de una astuta estrategia de marketing que recuerda a la promoción de la WWE durante varios años, sigue abierta a la interpretación. Los observadores y los periodistas perspicaces tendrán que deducir por sí mismos los entresijos y los motivos de esta intrigante saga. Independientemente de los conflictos del pasado, es innegable que Johnson ha desempeñado un papel vital en la trayectoria de la franquicia. Su entrada en la serie se produjo con Fast Five, una película que revolucionó la franquicia al adoptar un enfoque de acción y aventura orientado a los atracos, alejándose gradualmente de sus raíces en las carreras callejeras. En Fast X, las carreras callejeras quedan relegadas a un segundo plano, con una única escena de carrera significativa, hábilmente integrada en el gran plan de Dante. Los sucesos de Fast Five tienen una gran importancia a la hora de preparar el escenario para el final de la serie, por lo que es imposible pasar por alto la influencia de Hobbs. La perspectiva del regreso de Johnson a la franquicia amplifica aún más la emoción. Su reintegración en la saga Fast and Furious promete emocionantes novedades y deja a los fans ansiosos por conocer el desarrollo de la historia. Dime, ¿cuál es tu opinión sobre el regreso de Luke Hobbs a la franquicia Fast and Furious? ¿Esperabas de algún modo que Dwayne Johnson continuará con su papel en estas películas llenas de acción? ¿Qué pensarías si te digo que Jacob Toretto está vivo? Si quieres saber qué es lo que dice la teoría que asegura esto, no te despegues de este video. En Fast 9 descubrimos mucho sobre la vida de Jacob Toretto y la historia que lo marcó. Sabemos que el padre de Dominic y Jacob, Jack Toretto, estaba pasando por situaciones económicas muy fuertes y al parecer no podía más con la situación y tomó una decisión muy drástica. Cuando vimos las escenas nos dimos cuenta que el padre había hablado con Jacob y le había hablado de su plan, pero le advirtió que no se lo dijera a Dominic. Por esa razón Jacob es el último en tocar el carro de Jack y fue el que manipuló el carro. Luego Jack impactó su carro con el de Kenny Linder e hizo que su auto explotara. Jack murió instantáneamente cuando su stock car se estrelló contra la pared y estalló en llamas. Dominic recordó haber escuchado a su padre gritar mientras se quemaba, pero las personas que presenciaron el accidente explicaron que su padre había muerto antes de que su auto explotara. Pero antes de saber esta información, uno podría pensar que Jacob era el malo, porque Dominic no sabía cómo se habían dado las cosas. Hasta que un amigo le dio un detalle sobre un problema en la mecánica de los carros y él se acordó que el carro de su padre tenía un problema similar y su hermano había sido el último en tocar el carro. Sabemos también que uno de los amigos de Jack Toretto estaba tocando el carro que se había usado cuando el padre de Dominic tuvo el accidente y a Dominic no le gustó eso, y el amigo de su padre le dijo cosas ofensivas y por eso Dominic lo golpeó fuertemente y por esa razón fue a la cárcel. Luego se encontró a su hermano en una carrera y le confesó que él sabía que había matado a su padre y le dijo que si ganaba la carrera, tenía que irse de su vida. Dominic ganó y por eso su hermano se fue. Tiempo después, Jacob, que estaba buscando a Dominic para vengarse, le confesó que él tuvo que hacer eso porque su padre lo había enviado y que no se lo pudo decir porque su padre lo obligó a que no dijera nada. Luego el mismo Dominic recordó que su padre estaba pasando situaciones económicas. También descubrimos que Mia Toretto, hermana de Jacob y Dominic, había mantenido contacto con su hermano Jacob, así que lo más seguro ella sabía la información de su padre, pero no se lo quiso decir a Dominic para no empeorar la situación. Eso podría explicar por qué Mia seguía comunicándose con Jacob y por qué le guardaba tanto cariño, porque claramente ella no hubiese mantenido contacto con su hermano si supiera que su mismo hermano mató a su padre. Luego en las escenas finales de Fast 9, vimos que por poco Jacob le cae un camión de acero y Dominic se dio cuenta de eso y lo salvó. Luego Mia lo agarra y le dice que corra. Después vimos que Jacob le da las llaves del carro a Dominic, pero luego Dominic se las devuelve para que pueda huir y esa última escena dio a entender que arreglaron sus problemas. Un detalle que hay que pensar es que la principal razón por la cual Jacob no tenía buena relación con su hermano era por celos, ya que él pensaba que su padre quería más a Dominic que a él. Pero luego cuando ambos maduraron, vimos que pudieron hacer las paces.
Ahora bien, fue conmovedor ver que en Fast 10, el protector principal de Brian fue Jacob. Unos hombres armados enviados por Dante entraron a la casa de Toretto. Vimos a Brian en peligro y de repente vimos a Jacob diciendo que su hermano lo envió para cuidar a Brian. Así que sabemos que su relación estaba arreglada. Fue muy bonito ver la otra parte de Jacob, esa parte divertida, tierna y protectora que solo demostró estando con su sobrino. Sabemos que Jacob buscó a Brian y lo llevó a un lugar seguro, pero como Dante tenía acceso al sistema llamado Ojo de Dios, pues encontró rápidamente su ubicación. Jacob estuvo mucho tiempo huyendo junto con Brian hasta que llegó el momento que Dante lo agarró. Jacob estaba frustrado por lo sucedido y se dio cuenta que no podía salvar a su sobrino porque tenía un fallo en su carro. Por eso le dijo a Dominique que tendría que salvar a su hijo solo. Dominique se asustó mucho porque sabía lo que iba a hacer aunque le dijo que no lo hiciera. Jacob decidió sacrificarse y tuvo la idea de que su carro explotara junto con los otros carros que perseguían a Toretto, para así ayudar a que Dominique pudiera salvar a su hijo. Pero a pesar de todo lo que hizo Dante, luego Dominique pudo agarrar a su hijo nuevamente. Esta pérdida fue inesperada, pero fue un tipo de sacrificio que nos hizo recordar el sacrificio que hizo Jack Toretto, que en el pasado tuvo que arriesgar su vida para que sus hijos pudieran vivir mejor. Ahora bien, nunca vimos el cuerpo de Jacob, así que si no se vio el cuerpo no se puede asegurar que realmente está muerto. Esto es algo que es muy común en este universo. Por ejemplo, sabemos que Han fingió su muerte y muchos pensaron que estaba muerto y vimos el carro estallar. Sabemos que Han tenía una historia de amor con Giselle, pero ella supuestamente falleció debido a que prefirió salvarlo. Giselle vio que un hombre iba a atacar a Han y prefirió disparar y salvarlo. Pero lamentablemente, ella cayó al suelo y se entendió que había fallecido. Sin embargo, nunca vimos el cuerpo de Giselle, simplemente, según la trama, ella falleció. Pero sorprendentemente, Giselle apareció en las escenas finales con un submarino gigante, rescatando a Cypher y a Letty en ese lugar congelado. Así que es muy probable que Jacob esté vivo, ya que se convirtió en un personaje importante dentro de la saga y representa el concepto de reconciliación familiar, y ese detalle conmovedor es conveniente que lo dejen en las películas, porque uno de los mensajes principales cuando empezó el universo de Fast fue la importancia del concepto de familia. Pero la pregunta sería, ¿cómo fue que sobrevivió y quién lo salvó? No debemos pensar mucho sobre cómo sobrevivió porque todos sabemos que el equipo de Toretto es casi inmortal, aunque suena un poco sarcástico y gracioso al mismo tiempo. Sabemos que el equipo ha hecho misiones imposibles de sobrevivir y han salido ilesos sin ningún tipo de rasguño, así que el hecho de que sobreviva sería algo muy sencillo y esperado en estas películas. Pero se cree que él mismo pudo haber salido del carro cuando se estrelló o que alguien lo ayudó. Pero si alguien lo ayudó, ¿quién podría haber sido? Bueno, hay una teoría que indica que pudo haber sido Shaw. Recordemos que el equipo de Toretto le había dicho que Dante quería eliminar a todos los que habían ayudado a Toretto y entre ellos estaba la madre de Shaw. Rápidamente cuando él supo esa información recogió sus armas y se fue, y entendemos que se fue a buscar a su madre para salvarla de las manos del villano. Así que es muy probable que él estuviera pendiente de todo lo que estaba pasando con Dante, pero no había intervenido aún. Así que se cree que como él estaba detrás de Dante, se encontraba en la persecución y cuando vio el carro de Jacob explotar fue rápido a salvarlo. Pero claro, no creo que lo salvó solo porque le caía bien, sino que sabe que Dante es muy peligroso y quizás la ayuda de algún otro le podría hacer muy bien en la misión de eliminarlo. Por esta razón se cree fuertemente que Jacob estaría vivo en Fast 11. Déjame saber cuál es tu teoría para este personaje. ¿Crees que sobrevivió? ¿Crees que una persona lo ayudó a salir del carro? Imagino que tienes una sola pregunta en mente después de ver Rápidos y Furiosos 10. ¿Cómo Giselle sobrevivió? ¿Qué pasó con ella todo este tiempo y cuál es la razón por la cual ahora sabemos que está viva y no muerta? En realidad, ¿qué habrá pasado en Rápidos y Furiosos 6 para que ahora después de todos estos años nos enteremos que en realidad ella no estaba muerta sino viva? ¿Cómo será la reacción de Han al ver que el amor de su vida en realidad no se encontraba muerta sino que todo era una falsa? ¿Será que Han sabía que ella estaba viva pero no podía decirlo para protegerla?
¿Será que todo el tiempo que pensamos que Han estaba muerto en realidad él se encontraba con Giselle? Existe una teoría que nos podría dar la respuesta que buscamos, y es que en realidad, el señor Don Nadie planificó todo, y que durante el tiempo que supuestamente se encontraba muerto en realidad él se encontraba junto a Giselle trabajando para la agencia. Esto quiere decir que muchos piensan que en realidad han sabido que ella estaba viva pero no podía decirlo para protegerla. Pero, ¿para qué regresó y sobre todo porque solo la pudimos ver un breve momento en la película, y al parecer ella tendrá más protagonismo en la próxima película de Rápidos y Furiosos 11? Son muchas interrogantes las que tenemos en esta increíble historia, así que vamos a mostrarte lo que en realidad pudo haber pasado. Te queremos hablar en este video sobre ¿dónde estuvo todo este tiempo Giselle? Para que podamos entender un poco lo que aquí ocurre, tenemos que hablarte primero de quién era Giselle y su importancia en la historia de Rápidos y Furiosos. Desde sus primeras apariciones, Giselle se revela como una mujer fuerte, inteligente y hábil en el mundo de las carreras y el crimen. Inicialmente, trabaja como leal miembro del equipo del villano Braga, pero se revela rápidamente que ella está del lado de los protagonistas y se une a Dominic Toretto y su equipo. La importancia de Giselle radica en su papel como el interés romántico de Jan, otro personaje querido en la franquicia. Su relación con Han muestra un lado más vulnerable de ambos personajes y añade una capa emocional a la narrativa. Además, Giselle demuestra ser una aliada indispensable para el equipo de Toretto, especialmente en lo que respecta a sus habilidades como conductora y su destreza en situaciones peligrosas. La muerte de Giselle en Rápidos y Furiosos 6 tuvo un impacto profundo en la historia. Su sacrificio en una escena llena de emoción y acción resonó en los corazones de los fanáticos. Giselle se arriesga para salvar a Han, su amor, dejándolo libre para enfrentar un peligro inminente. Su pérdida fue devastadora y dejó un vacío en el equipo de Dominic Toretto. La muerte de Giselle recordó a todos que la vida de un héroe no siempre está exenta de sacrificio, y su legado perdura como una muestra de valentía y amor incondicional en el mundo de Rápidos y Furiosos. Pero ahora en la nueva película de Fast 10 vemos cómo aparece de la nada a bordo de un submarino nuclear y llega justo a tiempo para rescatar a Cypher y a Letty. Recordemos que estas dos mujeres se enfrentaron en una batalla muy difícil y que casi termina con ellas dos muertas. Sin embargo, cuando Letty logró salir de la cárcel, se dio cuenta que ella se encontraba en la Antártida en medio de la nada y que no podría sobrevivir afuera. Así que decide regresar y darse por vencida. Cuando regresa se da cuenta que Cypher tenía un plan ya trazado y cuando lograron salir hacia el mundo exterior se encontraron con la sorpresa que a todos nos dejó con la boca abierta, y es que en realidad Giselle está viva. Pero ¿cómo es esto posible si vivimos su trágica muerte? ¿Cómo se salvó de la muerte en aquel momento que quedó grabado en nuestras memorias cuando sacrificó su vida para poder defender a Han? Una de las teorías muy interesantes es que el señor Don Nadie planificó todo desde un comienzo para así poder tener el control. Recordemos que este personaje es el personaje con más poder en toda la historia y quien ha planificado muchas de las desapariciones y estrategias de la saga. Recordemos que cuando el señor Don Nadie le ofreció el trato a Han para que fingiera su muerte y así poder trabajar para él, recordemos que Han le dijo al señor Don Nadie que porque le estaba ofreciendo eso. El señor Don Nadie le dijo que Han trabajaba bien porque lo había visto trabajando con Giselle y eran un buen equipo. Y como Giselle confiaba plenamente en él, entonces él también tenía toda su confianza. Recordemos que ya Giselle estaba muerta, y que al parecer podría haber hablado con el señor Don Nadie para que hiciera el plan perfecto, y así poder reencontrarse con Han, después que parecía imposible. Después de que Han acepta trabajar para el señor Don Nadie, lo vimos haciendo su trabajo, cuando fue allí que se topó con esta niña que estaba sola y a punto que los malos la encontraran. Luego supimos que esta niña fue adoptada por Han y fue incluso entrenada por él. Así que en parte la teoría dice que ellos podrían haber estado viviendo como una familia pero en el clandestinaje y realizando operaciones para la agencia. Así que esta teoría sugiere que en realidad ambos sabían toda la verdad y sabían que Giselle estaba viva. Otra de las teorías súper interesantes es que en realidad Giselle fue ayudada por Cypher, y que ahora es parte de un plan perfecto que la pone a ella junto a Cypher trabajando en una alianza. Otra de las teorías es que en realidad Cypher no es una villana, y que en realidad el villano de la historia es el señor Don Nadie y que ella está moviendo todo y planificando todo, para que en la película número 11 de la saga se enfrenten al señor Don Nadie, y de una vez y por todas se sepa toda la verdad.
Pero esto lo vemos muy difícil ya que el actor principal que hace el papel del señor Don Nadie anunció el retiro del cine y que ya no participará más en ninguna película. La posible ausencia del señor Don Nadie en la próxima película de Rápidos y Furiosos plantea un desafío para la continuidad de la historia. El anuncio de retiro de Kurt Russell, el cual es el actor que da vida al señor Don Nadie, genera incertidumbre sobre la participación de su icónico personaje. La ausencia de este personaje dejaría un vacío en el equipo de Dominic Toretto y podría requerir un cambio en la dinámica narrativa. Los fanáticos esperan que se encuentre una solución creativa para darle un cierre adecuado al personaje y mantener la esencia de la saga. La despedida de este personaje marca el fin de una era en la franquicia. Lo que nos resta pensar y preguntarnos es cómo será la próxima película. La historia le dará oportunidad a que el personaje de Giselle desarrolle aún más y la veremos con más interacciones en la historia. Recordemos que en estos momentos la carrera de esta mujer está en su top. Su primer papel importante llegó en 2009 cuando interpretó a Giselle Yazar en Rápidos y Furiosos, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la franquicia. A partir de entonces, su carrera despegó y Gal Gadot fue reconocida por su talento y su presencia en la pantalla. Sin embargo, el mayor reconocimiento llegó en 2017 cuando interpretó a Wonder Woman en la película homónima de DC Comics. Su actuación recibió elogios de la crítica y fue aclamada por el público, convirtiéndose en una figura icónica del cine de superhéroes. Posteriormente, repitió su papel en La Liga de la Justicia y protagonizó la secuela de Wonder Woman en 2020. El éxito de Gal Gadot se debe en gran parte a su carisma, su habilidad actoral y su dedicación al papel que interpreta. Ha sabido elegir proyectos interesantes y ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros cinematográficos. Así que dudo mucho que ella solo tenga apariciones esporádicas y de poco tiempo en la próxima película, ya que sabemos que la próxima película es el final de toda la saga, e imaginamos que se tienen que contestar muchas preguntas. Dime qué piensas de todo esto. ¿Piensas que Han sabía toda la verdad? ¿Cómo crees que Giselle sobrevivió todo este tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios para que podamos leerlo. Si te gusta este video, dale me gusta y suscríbete a este canal.